Hoy día quiero aprovechar para desahogarme un poco y también para poner sobre la mesa un tema que internamente ha sido motivo de sentirme como intranquila y de tener cierto dilema interno, ¿no? Era como que yo me hablaba a mí misma, entonces Dinos, aprovecho. desahógate. ¿Cómo saber Ujú. cuándo hablar y cuándo callarte? Ay, es muy difícil. Ay, sí. Y digo es muy difícil porque creo que yo no sé. Todavía no he aprendido. Pero es una de las cosas yo creo que más debe costar en la vida poder darse cuenta, porque no es siempre, no es nunca, Mm, es, o sea, es algo que es, ¿ay, qué se llama? Cuando no es, o sea, no es una regla, digamos, no es algo cerrado, no es una estructura que te puede decir si pasa A, B o C, sí, si pasa C, sí. D o No. F, no. Sí. Entonces, el aprender a discernir realmente y a ponerle un cierto peso a las cosas para ver cuándo no solamente vale la pena, sino cuándo justifica, qué complicado. Sí, o sea, creo que hay situaciones y situaciones. O sea, por A decirte, ver. un caso de, no sé, pues una violación. O sea, obviamente tú le dices, pucha, habla, Sí, quéjate, denuncia, y obviamente vienen un montón de consecuencias por detrás que sí. al final te pueden jugar en contra, pero ya, me callo y acepto, o hablo y peleo y lucho, digamos, ¿no? Entonces, como que ahí está, pero todo lo que tienes que Claro, aceptar que todo vas lo a que vivir sí. es complicado. Por ejemplo, un ejemplo que no es tan grave como una violación, es un caso que yo tuve. Ujú. No nos pagaban en una oficina que yo trabajaba hace muchos años, no nos pagaban y siempre nos terminaban como que pagando tan tarde que ya era un sueldo que nos debían. Entonces, con varios compañeros dijimos, pucha, no es justo que por lo menos nos paguen una parte para poder ponernos al día nuestros créditos. Y bueno, yo fui la que dijo, yo voy a ir a ¿Eras la hablar. portavoz? No, sí, yo voy a, no, ya encima yo me ofrecí, ¿no? Yo Ah, voy a hablar, no, es injusto lo que nos están haciendo. Voy, la hablo, guerrillera. sí, hablo con el de finanzas, le explico y además que me lancé directo a la gerencia más o menos, porque dije, él es el que toma las decisiones. Y no pasaron ni siquiera 6 horas en la que me estaban entregando mi carta de despido. Obviamente eso me dijeron personas que me quieren mucho, me decían, o sea, es una injusticia, peleala al final en el En la Ministerio de instancia, Trabajo. exacto. Fui, obviamente trabajé, y encima, para colmo, al día siguiente me confirmaron que estaba embarazada. Entonces me dijeron, pucha, ya no tienes toda la gana, te tienen que reincorporar. Y yo decía, pero es que yo ya no quiero estar en ese lugar. Quiero que me Claro. paguen, que me indemnicen todo lo que puedan indemnizar, porque ya no me interesa estar en ese lugar. Pero obviamente, esperando a familia y todo ese proceso de que abogados, que el ministerio, bla, bla, fue como que feíto. Y después de un tiempo dije, valió la pena porque al final sí tuve una buena paga, pero tal vez no era el momento porque estaba embarazada. Entonces, Claro, o todo sea, ese realmente fue malestar, en un mal momento, pero a mi parecer, para empezar, algo bueno que hiciste, a mi parecer de nuevo, es haber ido directo con el gerente. uh-huh, Porque si ibas, digamos, con el encargado de recursos humanos o el encargado de sueldos y salarios o algo así, o sea, iba a ser, al final tenía que llegar un tema así, tiene que llegar realmente hasta las gerencias para que se cambie o se vea qué es lo que está tiene pasando, poder digamos, de cuál es el decisión. problema. Ellos tienen el poder de decisión. Entonces, si, a mi parecer, si te ibas por las ramas, Uh-huh, se iba a distorsionar el mensaje. sí. Y al final, lastimosamente, no se pues vieron como la guerrillera, Sí, hay así como, pero ya, que, miren, se quejan, lo sacamos más o claro, te menos. quejas, chao, Sí. lo vieron de esa forma, pero me, me gustaría pensar que hay empresas en las que si llega el mensaje así de claro a una gerencia, que no No hay pase eso. represalias. Y más bien, según yo, eso podría pasar más cuando juegas al teléfono porque el mensaje va, Se distorsiona. exacto, se va distorsionando y va llegando más adelante. Pero al final, no solamente hablaste ahí, sino realmente te quejaste de la doble injusticia, digamos, que se te estaba haciendo. Uh-huh. Entonces, a mi parecer, realmente justifica porque además estaba yendo no solo en contra de la ley, sino en contra de algo
que no tendrías que haber ido a reclamar. Claro, que era lo justo. Era o sea, esperable mi pago, que te paguen. Exactamente. Entonces, ahí sí, Sí. pero qué difícil en otras situaciones. Y qué difícil cuando te dicen, porque sí hubieron personas, no te quejes porque se las van a agarrar contigo, ¿no? Entonces dices, no, o sea, en mi lógica inocente decía, no, porque es lo justo y es todo normal, pero sí había habido personas malas intenciones por detrás. Ahora, eso es algo que pasa mucho dentro de empresas. Ujú. O sea, el que levanta la voz, el que dice esto no está bien, es etiquetado como el problemático. Y muchas veces hay gente problemática, pero muchas veces es simplemente quien está haciendo notar las cosas que no están bien. Sí, sí. Y ahí viene justo, porque venía mi dilema. Porque mi hijo vino con un tema personal que tenía de una situación, que no la voy a entrar en detalle, pero vino con una situación y mi consejo fue, ay hijo, no, pero no le hagas caso, Déjalo ignóralo, pasar. déjalo pasar. ¿Sabes qué? Te van a Perdona. etiquetar del conflictivo, del... Te van a etiquetar del conflictivo, del que no sé qué. Pues mejor, hijito, ya, falta tan poquito, mira, ya, ¿qué te importa? Y cuando ya lo dejé, lo estaba llevando yo a un lugar, lo dejé y después me puse a pensar, estoy dándole un buen consejo, estoy diciendo que se calle. Si realmente le ha incomodado, se ha sentido mal, le ha molestado y le ha afectado, ¿por qué se tiene que callar? Entonces ahí vino como que el mar bajo de todo y necesito, así somos para hablarlo. A ver, como para... Creo que para mí la mejor forma de saber cómo actuar en una situación es tener una guía, digamos. Entonces, ¿cómo podrías evaluar, digamos, una situación? Evidentemente, yo creo que sí hay algún tipo de riesgo de que alguien se lastime, de que me lastimen a mí o pusieron en riesgo mi vida, mi integridad personal o algo. Ahí, como que eso es directamente, si esa respuesta es sí, Sí, hay si que hablar. pasó eso, ya hay que Hay hablarlo que y hay hablar. que hacerlo, exponer. Ya no hay que hacer las otras preguntas, Sí, digamos. exacto. Si, si es algo que va en contra de alguna ley o regla establecida. Muchas veces no va en contra de una ley, pero sí en contra de un acuerdo que se ha establecido. O sea, no se está cumpliendo un acuerdo. Sí. Ok, hay que hablar. También hay que entender por qué. Porque a veces no se cumple un acuerdo Porque hubo por otros motivos y Exacto. también ahí hay que tener un poco de flexibilidad, digamos. ¿Cuándo yo diría que no es necesario hablarlo? Creo que depende de cómo o qué te hace sentir. Estas situaciones incómodas muchas veces lo que a mí me hacían sentir en algún momento era simplemente rabia. Entonces, lo que yo necesitaba era desahogarme. Y lo hacía con Pau y con otras chicas que teníamos ahí en el equipo de trabajo, mi amor. Entonces, realmente ahí lo que yo necesitaba era generalmente desahogarme. Y al desahogarme con personas de confianza, muchas veces sí me daba cuenta de que era algo repetitivo. Entonces, por más de que era simplemente lo que necesitaba en ese momento desahogarme, ya empezaba a ver un cierto comportamiento repetitivo que dije, no, Patrón, esto así. no está bien. Entonces ahí sí, levantar la mano. Sí, sí, creo que hay que hacerse esas preguntas clave, ¿no? Digamos, hay cosas bien obvias que las has mencionado que no tenemos que permitir, pero otras en las que hay como que no estás muy seguro porque no es algo que esté infringiendo, no sé, una ley, una norma, una regla, un acuerdo, o que no te esté haciendo daño físico, moral o emocional. Y simplemente es como que la situación te incomoda porque tú quisiste ser el que dé la, no sé, la instrucción y te ganaron y tú te sentiste como que frustrado porque no fuiste tú el que hizo la acción, digamos. Por más de que te hubiera tocado a ti. Ejemplo, no sé, tú tenías que responder ciertas preguntas y te ganó tu compañero respondiendo. ¿Ahí qué es? Es una situación que te incomoda porque te sientes frustrado y es realmente amerita, digamos, hacer todo un escándalo, no sé, con el jefe de carrera y decirles que él habló en vez de que yo responda, digamos. A ver, en una situación así, digamos, o sea, básicamente para ponerlo lo más simple, a mi parecer es
alguien que no está esperando su turno, digamos, o que está pasando por encima de mi turno, que puede pasar también, no sé, pues en algún parque o lo que sea. En una fila. Claro, exacto, el que se, Sí. exacto, el que se mete a la Se fila. mete a la fila. Y yo protesto. En la fila, la injusticia es para varios. Entonces, sí hay muchas veces, en especial en Latinoamérica, que una persona está haciendo fila, pero somos 5 en realidad en la familia los que vamos a entrar. Entonces ahí es como que da rabia, no es justo, pero tampoco se siente como algo tan grande. No es justo, o sea, la verdad no es justo, pero ahí... Sí, sí. Pero bueno, al final creo que tenemos también que ser honestos con nosotros, identificar por qué, cuál es la razón real de la molestia de la situación, en esos en los que no está muy clara el tema, ¿no? Entonces preguntarte como que, ok, ¿esto realmente es que estoy buscando mi paz o ¿no? es algo injusto realmente y tengo que hacer que haya justicia? O sea, ¿qué consecuencias va a traer realmente esto? O sea, ¿vas a lograr realmente esa justicia que estás buscando? O también puede ser simplemente, no sé, que quieres tu comodidad y quieres que nadie, o sea, en mi no me toque, digamos, ¿no? Que también es el otro extremo, de que sientes de que todo están haciendo para atacarte. Es que lejos de eso, hasta las leyes que son pues, pero manuales, peor que el libro gordo de Petete, hasta las leyes están siempre sujetas a interpretación. Entonces, es algo que nada se va a cumplir al pie de la letra. Entonces, hay personas que les choca mucho que las cosas no se cumplan al pie de la letra. Sí. Pero Sí, también sí. es algo Yo sí soy uno de mis hijos. es algo muy difícil de aprender, la flexibilidad, Sí, porque también decimos, no, soy tolerante. Entonces, pero no tan no tanto tolerante, tolerante. Entonces, ¡ah! no seas tan intolerante tampoco. Todas esas cosas que son, ay, no me acuerdo cómo se llama, ¿Ambiguos? No. no ambiguas, cualitativas, Ah, ya, no ya. cuantitativas, es difícil realmente explicar, digamos. Ujú, sí. Entonces, ¿Cuándo corresponde que hables? ¿Cuándo mejor te callas? es difícil entenderlo porque además depende de la situación, de las personas, con quién lo harías, cómo lo harías. Y eso también yo creo que afecta mucho. Realmente saber la forma de decirlo Sí. para que no sea es que Juanito siempre responde cuando me Sí. toca a mí. Sí, es que Sino, cómo lo expones. ¿cómo lo voy a hablar? ¿Con quién lo voy a hablar? ¿Qué tipo de soluciones voy a proponer, digamos? No se trata solamente también de botar el problema y que los demás lo solucionen, sino... Sí. De sol a sol, sin pausa ni medida, 4 mujeres viviendo su vida, porque así somos. En cada relato revelan su juego, con risas y secretos, historias que el mundo irá conociendo.